And now, everyone's favorite femme fatale, Elvira, Mistress of the Dark. Gracias, Vinnie. Hola, queridos. Soy yo, la reina del camp, la Couch Tomata original, la panadera de Tinseltown, Elvira, señora de la oscuridad. Por supuesto, ya saben por qué me llaman la panadera de Tinseltown, ¿no? Es porque siempre trabajo para mendrugos. Es igual. Esta noche tengo un programa fantástico para ustedes. Se llama El ataque de la monstruomanía y es una fabulosa colección de cortes de cine clásico sacados de los anales de la historia del cine de terror. Veremos lo tremendo que puede ser. Sí, este programa es un apretado muestreo de algunas de las más grandes estrellas de Hollywood. Unas estrellas tan grandes que podrían incluso haber tenido su propio apartado de correos. Bueno, aunque ser un gigante debe ser duro, piensen en ello. ¿Qué harían para ganarse la vida? ¿Abrir una tienda de tallas grandes? ¿Sujetar con los dientes la pantalla de los cines al aire libre? Y cada vez que fueras de amarillo ibas a tener un montón de niños saltando encima de ti. Pero lo peor sería que siempre estarías dando las gracias a la gente pequeña. Así que os aconsejo que agradezcáis y os sintáis contentos de ser las diminutas, pequeñas e insignificantes personas que sois. Ahora sentaros y tratad de disfrutar. Va a comenzar el ataque de la monstruomanía. Sus afilados dientes pueden arrancarles la carne de los huesos. Sus garras mortales pueden partirles en dos. Sus enormes pies van a destrozar su ciudad. De modo que cierren las puertas. Y prepárense para ver un programa de monumentales dimensiones. Cuando surge el terror, no debe ser mucho más grande que esto. A lo largo de la historia, la humanidad ha invocado imágenes de criaturas gigantes. Algunas de ellas eran espíritus bondadosos enviados por los dioses para guiarnos o protegernos. Pero la mayoría llevaba la máscara de la destrucción. Una de las cosas que provoca en nosotros un monstruo gigante es el sentimiento de tener un enemigo común, algo que nos une. La llegada del cine trajo consigo un nuevo campo en donde la gente podía compartir y explorar sus miedos y fantasías. A finales del siglo XIX, el mago convertido en director de cine, el francés Georges Méliès, sorprendía al público con la magia de sus películas. Para su película de 1912, La conquista del Polo, Méliès construyó uno de los primeros monstruos gigantes del cine. En esta breve filmación de fantasía y aventura, un grupo de exploradores viaja al Polo Norte. A su llegada, se encuentra con una espeluznante criatura de hielo. De las heladas profundidades surge un maléfico espectro enorme y furioso. A pesar de sus esfuerzos por dominar al monstruo, uno de los aventureros es devorado. Los demás se quedan temblando de miedo. Sin embargo, al final, el hombre triunfa frente al monstruo. Las películas eran tal novedad que las filmaciones de Georges Méliès eran en cierto modo las primeras incursiones en el cine, que algunos podrían calificar de pobres en cuanto a historia y personajes, pero que llegan mucho más lejos que las habituales películas en términos de efectos especiales. Igual de fascinante, aunque menos terrorífica, era esta primera creación del animador americano Winsor McCay. McCay, que era un dibujante del New York Herald, llevó la animación en el cine a un nuevo nivel. Fueron necesarios más de 10.000 dibujos para dar vida a Gary, el dinosaurio. Gary resultó todo un éxito cuando McCay lo incorporó a su espectáculo de variedades.
Aquí el propio McKay se sube a lomos de Gary en una ingeniosa mezcla de animación y realidad. Pero fue el innovador director de cine Willis O'Brien quien añadió una nueva dimensión a las películas de monstruos cuando aplicó los métodos básicos de animación a objetos en 3 dimensiones. Willis O'Brien es considerado el padre de la animación fotograma a fotograma. En 1925 dirigió El Mundo Perdido, que era sobre dinosaurios. Convirtió en estrellas a los dinosaurios. La gente recordaba a los dinosaurios, pero no se acordaba de quiénes eran los intérpretes. El Mundo Perdido, basada en la novela clásica de Arthur Conan Doyle, nos presenta a un grupo de exploradores en su viaje hasta unas tierras con grandes y terroríficas criaturas prehistóricas. El Mundo Perdido es muy importante en cuanto al argumento de este tipo de películas, porque establece 2 puntos básicos. Uno es el tema de la idea de una serie de personas dirigiéndose a un lugar, ya fuera una isla, la cima de una montaña o, como en este caso, una meseta en la que los monstruos prehistóricos todavía existían, todavía deambulaban. También fue la primera película en la que apareció un monstruo gigante. Un gigantesco dinosaurio ataca una moderna ciudad, de modo que fue de esta película de la que partieron todas las posteriores, los ídolos de los adolescentes, los Godzillas, etc. El Mundo Perdido también fue la primera película en la que los dinosaurios fueron retratados con precisión basándose en los datos científicos de que disponían en aquella época. Si se toma la perspectiva de cuándo fue realizada y lo que se sabía en 1925 y se piensa en los años que han pasado y en todas las películas que se han hecho desde entonces, sigue siendo una de las pocas películas que se han hecho en la que se retrata a las criaturas prehistóricas de una forma realista basada en los conocimientos que había en aquella época. El Mundo Perdido fue un éxito de taquilla. Y llevó a Willis O'Brien a unirse con el productor Marion C. Cooper y con el director Ernest B. Sothsack para llevar al público la película de monstruos gigantes más importante de la época, King Kong. Mi primer interés en la animación se debió a una vieja película llamada King Kong, en su versión original de 1933. Entré en la sala del cine Grauman, en Hollywood Boulevard, y desde entonces no he visto nada parecido. Esto nos demuestra la influencia que puede tener una película. Adventure, to make you wonder if it's true, while your eyes convince you that it is. Truly, the thrill of thrills. Willis O'Brien dotó a King Kong de una enorme personalidad. King Kong era un incomprendido, fue sacado de su entorno, de modo que no se le puede culpar por cometer algunos atropellos. Es una estrella de Hollywood y no era más que una pequeña figura de unos 45 centímetros de altura cubierta de piel de conejo. La personalidad tan real de King Kong fue creada a través de un proceso llamado stop motion, mediante el cual un modelo, como la figura de 45 centímetros del King Kong original, se traslada cuidadosamente de un fotograma a otro. King Kong se hizo tan popular que, a pesar del enorme esfuerzo que supuso la creación de los efectos especiales, ese mismo año se inició rápidamente la producción de una secuela. Tras adueñarse de la imaginación del público, King Kong demostró ser algo más que un monstruo de la pantalla. Pasó a ser una imagen cultural. El gigante de la pantalla se convirtió también en el rey del merchandising. A través de los años, el tamaño del King Kong se hizo más y más grande y, por tanto, su capacidad para vender productos. You've been looking high and low for a big car as good as a Volkswagen. Maybe you should look into our big car, the Volkswagen 411. It has some things no Volkswagen ever had, like 4 big doors and lots of room and luxury for the whole family. So now, there's a Volkswagen big enough for just about everyone.
Tras el éxito devastador de King Kong, se produjo una serie de películas de ciencia ficción de bajo presupuesto. Pero en lugar de utilizar las cuidadosas técnicas de fotograma a fotograma de Willis O'Brien, los directores de todas esas películas para niños utilizaron auténticos lagartos cubiertos de maquillaje. A menudo, los resultados fueron menos que convincentes. Don't move. We're safe from the monster if it doesn't see us. Last of its breath is deadly poison. La mayoría estaban hechas para jóvenes entre 8 y 16 años, que disfrutaban con esa clase de emociones rápidas y simples, de ese tipo de aventuras. Enfrentados al desafío de producir una película semana tras semana, los directores tenían que trabajar de forma rápida y barata. Nadie dudaba de que la animación fotograma a fotograma habría sido más convincente, pero los lagartos de verdad eran mucho menos caros. Puede que incluso más amenazador que los gorilas gigantes y los lagartos fuera un humano gigante. Dr. Cyclops fue dirigida por Ernest B. Schoedsack, que ya había hecho King Kong. Creo que inicialmente la idea era hacer una película como King Kong, pero en la que en lugar de tener a un monstruo gigantesco, lo que aparecía eran personas diminutas, amenazadas por una persona de tamaño normal, que en ese momento, proporcionalmente hablando, se convertía en un monstruo gigante. To them, a crocodile becomes as huge as a prehistoric monster. A rifle as unwieldy as a siege gun. Dr. Cyclops, un hito en su género, unió impecablemente retroproyección y otras técnicas ya probadas con una innovación en cuanto a efectos especiales. What are you going to do? As you and your fellows develop toward normal size, you will again interfere with my work. And that is something which I cannot permit. Irónicamente, el problema David y Goliat de Dr. Cyclops parecía reflejar el conflicto en aumento que tenía lugar en Europa. Pero los gigantescos monstruos de Hollywood palidecieron al compararlos con los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y durante los años siguientes, las pesadillas de América no llegaron de la pantalla, sino más bien de la propia humanidad. Japan has surrendered, and there's jubilation around this earth. Con la victoria de los aliados en 1945 resurgió el género de los monstruos. El primer gigante de Hollywood de la posguerra irrumpió en los cines en 1949. Mighty Joe Young era una película de monstruos al modo clásico, al estilo de King Kong. Uno de los grandes momentos de mi vida fue el poder trabajar con Willis O'Brien cuando comenzó Mighty Joe Young. Yo estaba con él cuando creó su primer boceto del gorila, el aspecto que tendría y su relación con los humanos. Yo le proporcioné mucho temperamento, machacándole cada vez que se enfadaba. Aunque los efectos fotograma a fotograma de la película fueron los mejores que se habían producido hasta entonces, el público consideró a Mighty Joe Young más tierna que terrorífica. Pero fue una explosión de increíbles proporciones lo que llevó de nuevo el horror al gigantismo. Lo que ahora nos aterrorizaba era la amenaza de Armagedón y las fuerzas devastadoras que la ciencia había desatado. Creo que lo que realmente demostró la bomba fue que teníamos el poder de eliminarnos a nosotros mismos. Teníamos el poder de destruir el mundo. Y creo que eso cambió el punto de vista que teníamos. La bomba significó que tenías la capacidad de destruir una gran cantidad de gente. La década de los 50, con todo eso de la energía atómica, fue una época en la que había mucho miedo. Me acuerdo que incluso en el colegio hacíamos prácticas por si caía una bomba. Si caía la bomba atómica había que meterse rápidamente debajo de la silla. Como si eso te fuera a ayudar mucho. Te pillaría igual estando ahí abajo, pero al menos estabas debajo de una silla.
La posibilidad de una aniquilación en masa flotando sobre la nación hizo renacer el género de los monstruos con la creación de la bestia mutada por energía atómica. Creo que la bomba nos dejó atónitos. Y creo que lo que también hizo fue originar una gran comprensión hacia la genética. Y donde había genética, había mutaciones. Las cosas podían deformarse. Había un cierto sentido científico alimentando todo esto. De modo que si pones bombas, genética y ADN, todo junto, consigues un gran campo de cultivo a partir del cual puedes crear monstruos mutantes. Pero ya se tratara de los fallos de una nueva tecnología, ya de invasores espaciales, el miedo estaba en su punto álgido. Al principio la radiación fue utilizada como pretexto. Había calado tanto en la cultura de la época que la gente no pensaba en términos de electricidad, que era lo que creaba los monstruos en los años 30 y en los 40. Pensaba en la radiación. Era mayor y más poderosa que la electricidad y más terrorífica porque, al contrario que la electricidad a la que puedes controlar accionando un interruptor, la radiación estaba fuera de control. Nadie sabía lo que podía llegar a hacer. El mundo se había convertido en un lugar extraño vuelto del revés, en donde la guerra era fría, el átomo enorme y, como los pequeños insectos, la paranoia crecía. Quizá los americanos no pudieran definir esos miedos, pero Hollywood sí pudo. Esas películas hicieron gritar a los adolescentes por todo el país y convirtieron a esa época en la edad de oro de los monstruos gigantes. A mí me parece que las películas se pasaban de mutaciones. Teníamos hormigas gigantes, bichos gigantes, ranas gigantes, todo era gigantesco apoyado en la amenaza del poder nuclear. The isotope triggered our nutrient into a nightmare. A blunder that transformed a tiny insect into the 100-foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside. Muchas de esas películas eran como, cuidado con lo que estás haciendo. La mayoría de los científicos de las películas de ciencia ficción de los 50 estaban locos y experimentaban con material atómico. ¿Cuántos bichos gigantes saldrían tras haber estallado una bomba atómica en el desierto? Había miles de películas hechas así. El mensaje era, la humanidad se condenará si no tienes cuidado. Creo que mucho de ello fue debido a todo el asunto de la energía atómica, porque en aquella época todavía era un tema muy misterioso. Desgraciadamente, los animales no fueron los únicos afectados por la energía nuclear, ya que se demostró que las moléculas humanas eran igual de vulnerables. En la película de 1957, El increíble hombre menguante, un americano que está de vacaciones entra en una gradual aunque espeluznante transformación, tras haber permanecido expuesto a una misteriosa niebla radiactiva. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller. But that's impossible. X-rays prove it beyond any doubt. I felt puny and absurd. A ludicrous midget. Easy enough to talk of soul and spirit and essential worth, but not when you're 3 feet tall. I loathe myself. Our home, the caricature my life with Lou had become. I had to get out. La película, tremendamente imaginativa, trata de convertir los objetos normales en una fuente de peligro. Lo que ocurre con el increíble hombre menguante es que se ve el proceso gradual de una persona que se hace cada vez más pequeña. Y cuando disminuyes y disminuyes, la posibilidad de que puedas enloquecer es algo que pone nerviosa a mucha gente. No hace falta ser pequeño de tamaño para tener ese miedo a enloquecer, por lo tanto, se siente una gran identificación con la vulnerabilidad de ese hombre.
El año siguiente, la American International Pictures presentó al productor Bertie Gordon, que creó su propia historia sobre gente que sobrevivía bajo limitadas circunstancias en Attack of the Puppet People. Why, I'm your friend. If you were cute and little like this, you'd naturally fear a man 6 times your size. He said tonight he was going to kill us all. See, Attack of the Puppet People. Bertie Gordon también produjo y dirigió otras 2 películas para la API, haciéndose la pregunta, ¿de verdad importa el tamaño? The Amazing Colossal Man y su secuela War of the Colossal Beast nos presenta al oficial del ejército Glenn Manning, que resulta atrozmente quemado en una prueba atómica. No solo su curación se produce durante la noche, sino que comienza a crecer a un promedio de 3 metros diarios. I don't know. The Colossal Man is loose in Los Angeles. Look! Look at the giant! There he is. He's tremendous. Give yourself up. Escape is impossible. Harmed if you give yourself up. Como muchas de las películas de los 50, esta se resuelve con la escena de una muerte por descarga eléctrica que sacude al monstruo tanto como al público. Wait, Glenn, wait! En el momento álgido de la película aparece el color. Pero para auténticos fuegos artificiales nada podría ser peor que engañar a la esposa, especialmente a una que es 9 veces más grande que tú. En 1958, otro productor decide emular al coloso de Api, concediendo los mismos derechos a El ataque de la mujer de 50 pies. La película está protagonizada por Allison Ace, que es una mujer cuyo equilibrio genético se ve alterado por un encuentro alienígena. No solo aumenta de tamaño, sino que su desconfianza crece hasta lo insospechado. A finales de los 50, los cines al aire libre crecieron en popularidad y los monstruos del cine comenzaron a aparecer por todo el país. No había mejor excusa para las parejas que el terror para buscar consuelo en los brazos del otro. La idea de que las películas de monstruos de bajo presupuesto no eran creíbles no importaba porque los adolescentes no pedían más. Los jóvenes devoraban este tipo de películas, es decir, no podían hacerlas más deprisa. En los años 50 hicieron miles de ellas. Había miles de ellas. En 1958, Bertie Gordon dio a los adolescentes monstruos gigantes y rock and roll todo junto en La Tierra contra la Araña. Okay, Carol? I think so. What's that noise? Mike, what is it? Catch, Mike! I got it! Now what? There's a rubber glove. Put it on. Al igual que en La Guerra de la Bestia Colosal, la película llega a su momento álgido cuando la araña muere al ser electrocutada en su propia telaraña.
Pero aunque las arañas mutantes parecían ser los monstruos más prolíficos de la era atómica, no eran en absoluto los más populares. Ese honor pertenecía tan solo a una criatura. Una importación japonesa que irrumpió en escena como una ola de destrucción. Más grande, más dañino y casi tan ruidoso como la explosión atómica que lo creó. Godzilla se convirtió inmediatamente en un ídolo cultural. Es interesante ver que el interés por Godzilla se basa más en la destrucción que provoca y la actitud de la gente hacia la que va dirigida, que en el hecho de que ha llegado un gigante dinosaurio que está destrozando la ciudad. Los japoneses sí que habían tenido una destrucción como esa. Al contrario de las cuidadas criaturas animadas de Willis O'Brien, Godzilla fue interpretado por un actor con un traje de goma. Creo que hay algo especial en un tipo deambulando por ahí embutido dentro de un disfraz de monstruo. A veces tiene su encanto, produce un sentimiento que resulta un tanto divertido. Sabes que es un tipo disfrazado, pero no te importa. Buena parte del éxito de las películas de Godzilla se debió a la utilización de detalladas miniaturas que Godzilla destroza y quema violentamente. Nuestra propia complicidad con la existencia del monstruo nos hace más fácil perdonar sus ataques destructivos. De hecho, a lo largo de los años, Godzilla ha llegado a considerarse más como un héroe que como una amenaza. El éxito de Godzilla se apoya en una serie de películas japonesas de monstruos tales como Rodan, Ghidra y el vengador alado llamado Mothra. Mothra, más bondadoso que destructivo, aparece en numerosas películas japonesas de monstruos, a menudo luchando contra Godzilla. A pesar de sus efectos especiales bastante rudimentarios, las películas japonesas de monstruos lograron un éxito en todo el mundo y se convirtieron en una de las exportaciones culturales más importantes del país. En 1962, los aficionados al género de monstruos vieron cumplido su sueño en lo que seguramente fue la batalla del siglo. King Kong contra Godzilla. Este combate en el que se enfrentaban una leyenda contra otra tenía todo el drama de la lucha profesional y casi la misma credibilidad. Al público no pareció importarle quién ganara, siempre y cuando fueran pisoteadas muchas propiedades. Durante casi medio siglo, Godzilla ha demostrado ser imparable. Con más de 20 películas a sus espaldas y más de 200.000 miembros de sus clubes de fans por todo el mundo, el violento reptil se ha convertido en un inmutable símbolo del orgullo japonés. Al otro lado del globo, los directores de cine británicos trataron de hacer frente al monstruo de Japón con un Godzilla creado por ellos mismos. One of London's oldest landmarks, smashed like matchwood. Gorgo es una de las mejores películas de monstruos gigantes y tiene una interesante diferencia, cuando resulta que en realidad Gorgo es una cría. Su madre sale del mar de Irlanda, se lo lleva y se van los dos hasta el Támesis, donde se sumergen, mientras todo el mundo dice, bueno, me alegro de que sigan vivos. Leaving the prostrate city. Tras su entrada en Tokio, los británicos intentan echar abajo al rey de taquilla de América. Towering, terrorizing threat to civilization. Konga, ever-growing man-made beast of immeasurable strength. Estas comerciales películas de terror, aunque indudablemente extravagantes, contaban con el factor risa, lo que les proporcionaba un cierto encanto. There's a huge monster gorilla that's constantly growing to outlandish proportions, loose in the streets.
Mientras algunas películas de monstruos se inspiraron en películas clásicas, otras lo hicieron en acontecimientos históricos. Se suponía que The Land and Snow estaba basada en la expedición de Bear al Polo Sur, pero fue una pobre adaptación, por no decir otra cosa. Unchanged since prehistoric times, the land unknown. Could man have survived in the dinosaur age of mighty monsters? Shudder at history's most ferocious killer, Tyrannosaurus Rex, huge carnivorous man-eating plants. The incredible water monster, Elasmosaurus. Mientras Hollywood producía estas películas de baja tecnología, Ray Harryhausen, en solitario, llevó al género de los monstruos gigantes a un nuevo nivel de sofisticación. Harryhausen es verdaderamente importante porque lo que hizo fue lo mismo que Willis O'Brien le había inspirado cuando era niño. Inspiró a toda una generación de personas. Fue como una fuerza necesaria. No creo que nadie en este mundo pueda decir suficientes cosas positivas sobre Ray Harryhausen. Habiendo aprendido su oficio de Willis O'Brien durante el rodaje de Mary Jo Jane, Harryhausen utilizó tanto su talento como su imaginación en la animación de The Beast from the 20,000 Fathoms. Me ofrecieron The Beast of 20,000 Fathoms y, por supuesto, el primer problema fue que no teníamos demasiado dinero, pero queríamos llevar algo importante a la pantalla. Creo que The Beast from 20,000 Fathoms costó alrededor de $200,000. Hoy día ni siquiera se puede comprar un disfraz con eso. Recorté gastos todo lo que pude, pero sin que se notara. The Beast from 20,000 Fathoms se convirtió en una película de culto y muchos aficionados creen que es nuestra mejor película. Aunque la película costara tan solo $200,000, recaudó más de 5 millones, sentando el precedente financiero de las películas de monstruos venideras. A tidal wave of terror engulfs the screen as a raging monster from the dawn of creation attacks the world of man. It Came From Beneath the Sea, de 1958, supuso para Ray Harryhausen un desafío incluso más creativo. El presupuesto era tan bajo que en lugar de tener un pulpo gigante de 8 patas tenía uno de 5 porque no podía costear los tentáculos que faltaban, así que el pulpo tenía 5 en lugar de 8. Intentaron rodar en el puente Golden Gate, pero los padres de la ciudad de San Francisco no se lo permitieron. No querían que nadie pensara que su puente podía ser destruido por un pulpo gigante, de modo que aprovecharon toda esa película utilizándola como placas de fondo. La siguiente película de Harryhausen dejó atrás la era de la mutación atómica. The airship XY-21, which crashed into the Mediterranean Sea on the 11th, was a single-stage, astral-propelled rocket launched 13 months ago from a site within the United States. The rocket, with its complement of 17 men, had landed on the planet Venus. Venus? The planet Venus? Some of you may also have heard the story of a monster now confined here in Rome Zoo. That beast is from Venus. Para 20 Million Miles to Earth, se fabricó un espantoso y destructivo monstruo al que dio vida Harryhausen con un terrorífico realismo. Pero de todas las criaturas de Harryhausen, ningunas fueron tan espectaculares como las creadas para sus películas basadas en la antigua mitología. Estaba cansado de destruir Nueva York. Me cansé de destruir Washington con la tierra contra los platillos volantes. Y en San Francisco habíamos echado abajo el puente Golden Gate. De modo que se estaba haciendo muy repetitivo, así que me puse a buscar un nuevo mercado para el fotograma a fotograma. Parecía que este medio estaba hecho en concreto para la mitología y para los llamados cuentos. De manera que busqué en los libros de mitología y por fin me encontré con Sinbad, que personificaba la aventura.
journey to a magical time when demons and heroes battled for the golden treasures and human spoils of forgotten kingdoms. El séptimo viaje de Sinbad fue a la generación de los 50, lo que King Kong fue a la de los 30 y lo que El Mundo Perdido fue a la de los 20, fue la primera voz de las películas de monstruos gigantes. Cogiendo lo mejor de viejas películas como King Kong y Mighty Joe Young, Harryhausen dio nueva vida a historias que tenían miles de años de antigüedad y creó monstruos que eran lo nunca visto. El séptimo viaje de Sinbad dio la vuelta al mundo. Durante años la gente no había visto nada igual ni remotamente parecido. Lo que hizo durante los años siguientes fue hablar al corazón de los niños de todo el mundo. Creo que cambió la dirección que llevaban las películas. She was once a beautiful princess. The sadistic magician shrinks her to the size of a tiny doll. And now, Sinbad must destroy a legion of hell-spawned monsters to save her. See the attack of the giant two-headed bird. See the spectacular battle between the one-eyed Cyclops and the fire-breathing dragon. En 1963, Harryhausen sobrepasó el éxito de Sinbad con la aún más espectacular Jasón y los Argonautas. Now, from the makers of Sinbad, Columbia Pictures presents Jason and the Argonauts. The mightiest band of warriors the world has ever known. Turn back, Jason. We're trapped. El siguiente paso fue con las leyendas de Grecia. Después de hacer Sinbad, hicimos Jasón y los Argonautas. Sailing to the ends of the earth, caught in the clutches of the towering bronze giant Talos. Taming vulturous harpies, facing the dreaded seven-headed Hydra. Battling the merciless army of skeletons. Jason and the Argonauts, the search that became a legend. En 1966, Ray Harryhausen volvió a sus raíces prehistóricas con un remake de la película de 1940, Hace 1.000.000 de años. When the earth parted and the mountains fell, primitive man and monstrous beasts fought each other to inherit the earth. See the fascinating, strange, and fearful creatures who roamed and ruled the earth 1,000,000 years BC. En la película, Harryhausen mezcla lagartos auténticos con sus tradicionales criaturas de fotograma a fotograma para darle una nueva vida a su tema clásico. The pterodactyl, a flying reptile with giant teeth. Pero esta vez, los efectos de Harryhausen no fueron lo único que atrajo al público. Introducing the fabulous Raquel Welch, the sensational star discovery of this or any other year in 1,000,000 years BC. El efecto que Ray Harryhausen produjo en los directores de cine y en la gente normal posiblemente no pueda sobreestimarse. Puede que junto a Walt Disney sea el hombre que mayor impacto ha producido en el modo de ver las películas de fantasía. Durante los años 60, otros directores de cine también se inspiraron en la literatura y el mito. Basada en la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra de Henry Levin nos muestra a un grupo de exploradores del siglo XIX viviendo una aventura. Uno de los rasgos sobresalientes de esta película es esta secuencia en la que la criatura gigante sale del centro de la Tierra. Do you realize we know less about the Earths we live on than about the stars and the galaxies of outer space? The greatest mystery is right here, right under our feet. Esta película, protagonizada por Pat Boone, James Mason y Arlen Doll, fue nominada para 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Director de Arte y Mejores Efectos Especiales. If I had my gun, we'd have fresh meat for dinner. That's what he's saying. He's a flesh eater. Otro clásico fue llevado a la pantalla cuando la novela de Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido, fue hecha de nuevo en 1960. La película retoma el tema de una exposición que lleva al descubrimiento de dinosaurios. Ladies and gentlemen, prepare yourselves for a shock. Gigantic creatures of the long-dead Jurassic period.
In other words, live dinosaurs. I further propose that a new expedition proceed at once to the Amazon to investigate my claim of a lost world. Willis O'Brien fue contratado para supervisar los efectos especiales. O'Brien esperaba poder realizar los nuevos monstruos partiendo de sus famosos dinosaurios animados, utilizados en la primera versión muda de El Mundo Perdido. Pero para disgusto de O'Brien, en la nueva película se usaron reptiles auténticos, aumentados en la pantalla hasta gigantescas proporciones. I knew it! A dinosaur! I don't believe it. And what will they say to this at home? They'll say you're a liar and a charlatan. In the face of Malone's photographs? Fakes, they'll say fakes. La película produjo cierto disgusto a Willis O'Brien porque él había hecho su carrera haciendo esos dinosaurios que parecían tan reales, fotograma a fotograma. Primero parecían dinosaurios, no parecían lagartos y podía haberles hecho hacer lo que hubiera querido con movimientos de plano. Creo que para Willis O'Brien supuso cierta decepción el hecho de utilizar lagartos cuando él sabía que podía haberlo hecho mucho mejor. Sin embargo, la película alcanza notoriedad como la primera incursión del productor Irving Allen en el gran género de las películas de efectos especiales. A lo largo de 1960, el nombre de Irving Allen se convirtió en sinónimo de entretenimiento de ciencia ficción, plagado de aventuras, efectos de alta tecnología y monstruos descomunales. En 1961, siguiendo al éxito de El Mundo Perdido, Allen produjo la aventura marina Viaje al fondo del mar. Tres años después, Allen transformó su película de éxito en una serie de televisión igual de emocionante y con el mismo resultado. En lo referente a los grandes monstruos, creo que Irving Allen probablemente hizo más por ellos a nivel colectivo que cualquier otro. Casi cada fin de semana en uno de los capítulos de la serie salía un pulpo gigante, una momia andando, extraterrestres o cualquier otra cosa. Cada episodio fue realizado con impresionantes efectos especiales. Aquí, en esta rara película rodada entre bastidores, se ve uno de los originales objetos en miniatura de Irving Allen. Sí, los niños que veían esos capítulos disfrutaban con ellos porque estaban llenos de monstruos. Querían ver criaturas enormes con trajes extraños atrapando el CDU y agitándolo. En 1965 le siguió Perdidos en el espacio, con una galaxia de extraños y sorprendentes extraterrestres, incluyendo un cíclope lanzador de piedras. Pero la contribución más significativa de Irving Allen al género de los gigantes surgió en 1968 con la imaginativa producción La Tierra de los Gigantes. Está situada en el futuro y representa a unos viajeros humanos perdidos en un planeta similar a la Tierra, con una gran diferencia. Sus vidas están constantemente amenazadas por descomunales hombres, animales y niños. El episodio piloto de La Tierra de los Gigantes fue el más caro jamás rodado para la televisión hasta entonces. Aunque la técnica de combinar objetos descomunales con retroproyección no era nueva, Irving Allen transformó la tradición cinematográfica en una forma de cultura popular. Creo que sabía muy bien lo que el público quería ver. Fue realmente un visionario. Miren los programas de televisión que hizo, Perdidos en el espacio y La Tierra de los Gigantes. Yo vi todas esas series y aún las veo hoy. Gracias a las películas, a los programas de televisión y a revistas como Monstruos Famosos de Filmilandia,
se avivó el fuego y los monstruos gigantes caminaron enloquecidos por toda América. Los niños y las niñas jugaban a los juegos y construían modelos de sus monstruos favoritos. Aunque la fascinación de los niños por las criaturas de las películas parecía incansable, entre el público más mayor los efectos especiales de Hollywood parecían perder su fulgor. Una vez explorado el mundo desde cada ángulo, tamaño y perspectiva, había llegado el momento de algo nuevo. En 1966, Viaje Fantástico nos mostró terrores gigantescos que no se habían visto antes. Pero esta vez, los monstruos no eran animales o extraterrestres, eran células del cuerpo humano. La película fue dirigida a adultos con gusto por lo psicodélico. Fue una película de gran impacto. Hicimos muchas cosas por primera vez. Muchos de los efectos eran una especie de sueño. Existe una secuencia en la película en la que los anticuerpos, que son la gran amenaza, se acercan y se pegan a las personas. Teníamos una especie de anticuerpos de plástico que se acercaban volando a todas partes, realizado marcha atrás, ¿ya me entienden? Esa fue la forma que encontramos finalmente para poder realizarlo. Lo intentamos lanzándoselos a la gente, pero no se pegaban, y por fin lo que hicimos fue hacer todas las escenas marcha atrás. Cuando salió Viaje Fantástico, yo la había visto y mi mujer me preguntó, ¿qué te gustaría para tu cumpleaños? Y yo le dije, bueno, tengo unos 55 amigos en esta ciudad y me gustaría que vieran la película conmigo. Me llenó de orgullo cada sobresalto y cada aplauso. Sí, me gustó Viaje Fantástico. Pero sin el desarrollo de una nueva técnica, el género de los efectos especiales se estaba paralizando. El público encontraba esas películas cada vez menos creíbles. Películas de ciencia ficción de la vieja escuela, como La invasión de las grandes arañas, de Bill Raban, encontraron un público limitado en 1975. El mismo recibimiento obtuvo la adaptación de la novela de H.G. Wells, El alimento de los dioses, de Bert E. Gordon. Now, American International Pictures brings this most incredible H.G. Wells science fiction classic to the screen. The Food of the Gods. Imagine a rooster 6 feet tall. Swarms of hawk-sized wasps and panther-sized rats hunting humans in packs. Las películas de monstruos gigantes parecían ir empequeñeciendo con cada año que pasaba. Habían quedado reducidas a escaparates con poco más que malos efectos especiales, diálogos pobres y explotación evidente. I want you to make love to me. It is crazy, isn't it, at a time like this? Will H.G. Wells' most frightening prediction in The Food of the Gods also prove accurate? Think about it. A pesar de la fuerte promoción de la película, el público no picó. El remake de Hollywood de un King Kong de gran presupuesto tampoco gustó. En lugar de los increíbles efectos especiales prometidos por el productor Dino De Laurentiis, la mayoría de las escenas de la película fueron realizadas por Rick Baker, un actor caracterizado con un disfraz de gorila. Algunos directores de cine de ciencia ficción empezaban a preguntarse si los grandes monstruos estaban condenados a la extinción. Pero incluso cuando esas criaturas parecían exhalar su último aliento, el moribundo género fue recuperado por una nueva generación de visionarios de Hollywood. Con el lanzamiento de La Guerra de las Galaxias en 1977, llegó un renovado interés por las películas de fantasía y auténticos efectos especiales mágicos.
Hasta entonces, incluso con los efectos más innovadores, las películas se limitaban a técnicas como la pantalla azul, la animación fotograma a fotograma y los títeres. Pero la era digital ha traído cambios notables. Los artistas de efectos especiales que crecieron con las obras de Irving Allen y Ray Harryhausen ahora son capaces de coger lo mejor del pasado y mezclarlo con el ilimitado potencial visual de las imágenes creadas por ordenador, produciendo nuevos gigantes y nuevos mundos donde la humanidad puede luchar y explorar. En 1997, el thriller de Paul Verhoeven, Starship Troopers, alcanzó el máximo grado en efectos generados por ordenador. Irónicamente, la película era un retorno intencionado a las películas de insectos mutantes de los años 50. Decir que Starship Troopers fue un intento de revivir los bichos gigantes de los 50 es correcto. Casualmente conozco al productor y al guionista, y eso es precisamente lo que tenían en mente. Querían hacer una película de bichos gigantes con tan solo un ejército de soldados luchando contra ellos. Los dos recordaron que habían leído la novela de Heinlein a comienzos de los 60 y dijeron: podríamos utilizar el argumento para una película, usarlo como base. Definitivamente esa fue la intención, revivir las películas de bichos gigantes. Ese mismo año, los estudios de Walt Disney revivieron a otro monstruo. Al gorila gigante. En el remake de 1998 de Mi gran amigo Joe, se actualiza digitalmente una película clásica. La película une de forma ingeniosa el sistema actual de imágenes producidas por ordenador con unas técnicas más tradicionales de efectos especiales. De nuevo, el incomparable Rick Baker es el responsable de la creación del disfraz de gorila de aspecto casi real. Una película de éxito sirve de estímulo a toda una serie de películas. Por supuesto, la creación de imágenes por ordenador es tan flexible y es una herramienta tan maravillosa del cine actual que continúa alimentando las películas denominadas de destrucción y de monstruos. Hemos dado un giro completo en el sentido de que Méliès nos introdujo en el tema de los efectos que se utilizaban a finales del 19 y hemos vuelto al mismo punto. Las películas de ciencia ficción que se hacen actualmente producen el mismo tipo de atracción en el gran público como las que Méliès hizo a finales del 19. A comienzos del siglo XXI, ¿cuáles eran nuestros mayores miedos? ¿Y qué nuevos monstruos crearemos para manifestarlos? En los casi 100 años desde El monstruo de hielo de Méliès, los directores de cine han llevado a innumerables y sorprendentes criaturas a la pantalla grande. No hay duda de que el nuevo siglo nos traerá sorpresas y horrores que difícilmente podemos imaginar. Tanto mejor, porque el monstruo ideal es el que el público no se espera. No le vemos llegar, aunque mida 15 metros de altura. ¡Wow! Eso es lo que yo llamo vivir a lo grande. ¿Saben? Puede que ser un gigante no sea tan malo después de todo. Me refiero a que esas criaturas gigantescas lo han demostrado. Nadie les empuja, pueden pasar por encima de quien sea. Sí, suena muy bien. Por supuesto, seguramente yo tendría que coser 2 carpas de circo para hacerme el sujetador. Bueno, ya saben. ¡Anda! ¿Qué es esto? ¡Cómeme! ¿Cómo puedo rechazar una oferta como esta? ¿De verdad piensan que esto me podría convertir en un gigante? Seguramente no, pero ¿qué más da? Dios mío, de pronto me siento muy rara. ¡Oh, no! Ha funcionado al revés. Parezco una enanita. Esto no puede ser. Bueno, queridos, supongo que no me queda más que decir gracias por haber estado conmigo y desagradables sueños.
Silencio. Escucha el paso del tiempo, el latido de un corazón. Estos muros encierran las respuestas. El mal no es solo una palabra. A todas las preguntas. Es una realidad. Sobre el misterio y el terror. Entrar es tan fácil como llamar a la puerta. Estás a punto de entrar en el infierno. Salir. El lugar de los tormentos. El pandemonio. Es otra historia. En diciembre, una orgía de terror organizada por Roger Corman y Edgar Allan Poe. Todos los jueves en Calle 13.